Mi nombre es Gastón Falsari, soy docente del área de comunicación en una escuela pública de Tablada y en una privada de Tapiales. Mi mayor carga horaria está en la escuela pública, yo digo mi escuela, porque para mí esa es la mía, el resto voy a trabajar nada más. Y bueno, nada, estamos ahí viendo cómo hacemos para sostener el vínculo con los estudiantes y los estudiantes de la mejor manera posible. Al tener las horas concentradas, tengo un margen de maniobra un poco más interesante que de algunos compañeros que la están pasando muy mal, porque trabajan en 7, 8 escuelas, con 10, 12 cursos diferentes, y son 300 pibes o 200 pibes, y es muy complicado hacer el seguimiento en ese sentido. Y además cada escuela es un mundo, tenemos un problema enorme ahí, porque no son claras las directivas, no son claras las normativas. Después se fue acomodando un poquito, pero al principio fue muy complicado. Y entonces cada escuela hace lo que quiere o lo que considera que es necesario, y muchas veces sin consultarnos a nosotros los docentes, que somos los que estamos con los estudiantes. Pero fue variando, digamos, a lo largo de los 3 meses. Yo decía que para peor, digamos, en algún punto, porque arrancamos arrancamos mal para mí en un principio, pero esto, bueno, un poco fue un balance que hicimos después de los primeros 15 días. Salimos con todo a tratar de sostener, a dar trabajos, ¿no? A tratar de que la idea de continuidad pedagógica sea una continuidad para después volver a los 15, 20 días, aunque nosotros ya pensábamos que no iba a suceder, y pensábamos que, bueno, ¿qué iba a pasar si de entrada no teníamos clases? ¿Qué iba a pasar en abril? ¿Cómo iba a ser la escolaridad, digamos? Nunca nos imaginamos este escenario tan largo, pero ya preveíamos que si arrancábamos así de golpe, sin casos prácticamente confirmados de coronavirus, ¿cómo íbamos a ir para adelante? Bueno, salimos dando tareas, tratando de trabajar en grupo con algunos temas concretos, que era la dictadura en ese momento, 24 de marzo, bueno, trabajamos con eso, y después, cuando veíamos que seguía la cosa, bueno, cada profe siguió trabajando en su materia. Bueno, empezamos a notar que los pibes estaban recontrapasados de tareas, porque todos los docentes todas las semanas les mandaban un montón de cosas. Algunas actividades las respondían, otras no. Empezamos con un grupo de Facebook y después algunos insinuamos que era Classroom el lugar para trabajar, y empezamos a trabajar con Classroom. Pero también tenía problemas, porque tenemos muchos problemas de conectividad, tenemos muchos problemas de familias que tienen un celular para 3 o 4 chicos y chicas que los usan cuando los padres y las madres vuelven de trabajar. No tienen crédito, le cargan 200 pesos cada tanto, y cuando pueden contestan, responden por WhatsApp o por celular, hacen las tareas, o le sacan fotos, ¿no? Hacen en la carpeta y le sacan fotos. Y entonces las propuestas que nosotros empezamos haciendo, que lo primero fue, nada, agarramos textos, cuestionarios y responder como trabajos prácticos en casa comunes. Después, bueno, en mi caso, yo lo que traté de hacer es como transformar o convertir todo el contenido al lenguaje virtual y audiovisual, porque la realidad era que lo que yo veía, a ver, nosotros tenemos un problema, que es que hay muy poca, todos los temas que tenemos que trabajar los tenemos que trabajar en profundidad, y tenemos que darle mucho tiempo para trabajarlos. Yo traté de imponer un poco, de darle una dinámica eh, de explicación, armando videos de YouTube y esas cuestiones, pero me doy cuenta de que no garpa, porque el momento áulico de intercambio es fundamental para nosotros a la hora de poder dar un contenido y que haya un aprendizaje de fondo, ¿no? En el debate, en el intercambio, en las miradas. Y decidimos que quizás la mejor manera de relacionarnos era por WhatsApp. Todos tenemos mucho miedo de trabajar por el WhatsApp, porque claro, los pibes duermen de día, viven de noche, y a qué hora te van estás cocinando el pollo y te cae la pregunta sobre qué es la concentración profe.
no sucedió, y a mí me desespera aún más que si haya sucedido, porque no tenemos respuestas de parte de los estudiantes. O sea, yo le mando mis trabajos por WhatsApp, mis trabajos por Classroom, y le voy mandando mensajes semanalmente o 2 veces por semana, como para ver en qué andan. Y no hay un feedback, ¿viste? Hice un Zoom con los 3/5, que son más o menos 60 pibes, se anotaron 12. Se anotaron no, se sumaron 12. Y después hablando con los compañeros y las compañeras, los grupos son 5 chicos o chicas y 3 profes. Entonces, terminan siendo los mismos que nos responden por Classroom, los mismos que se suman por Zoom, los mismos que nos responden por WhatsApp. Entonces, a la conclusión que llegué yo, después algunos compañeros y algunas compañeras lo siguen haciendo, es que no tiene mucho sentido si el que te responde es el mismo y el que interactúa es el mismo, generar espacios de Zoom. Sí, lo que pensé es trabajar individualmente con algunos chicos y chicas, ahora que estamos armando la radio, de proponerle directamente, porque yo lo pongo en los grupos, pero no tengo respuesta. Para mí la conectividad tiene que ver, por un lado, pero no es solamente la conectividad. Ya te digo, en la privada tengo 30 chicos y chicas que tampoco hay una respuesta, digamos. De hecho, incluso me han dicho en esa escuela, dice, profe, yo no estoy aprendiendo nada, quiero hacer el año de nuevo. Porque a ver, incluso en la dinámica del mito, del Zoom, los pibes y las pibas se apagan. O sea, se conectan, y se apagan la cámara porque les da vergüenza, porque recién se levantan, porque no se peinaron, porque no fueron a la peluquería, la casa. Entonces, tampoco soy yo hablándole a una pantalla con letras. Entonces, no le estoy encontrando la vuelta a eso. Bien. Yo creo que entre pares, a ver, con los pibes se perdió. A ver, se mantiene el vínculo, acá me lo anoté, es un vínculo elemental, digamos, de contacto mínimo, digamos, casi que no hay, lo que te decía. Y lo que tratamos de hacer es precisamente esto, digamos, tratar de que no se caigan de la escuela. Hay un montón que se van a caer. Yo ayer hablaba con madres que dicen, mis hijos están trabajando, digo, y hay pibes que están muy flojitos ahí en la escuela, ya queriendo terminar porque no daban más, qué sé yo. Para mí esos pibes no vuelven. Entonces ahí tenemos un problema grande que tiene que ver con el sostenimiento de la escolaridad. El vínculo está, no te digo roto, pero muy, muy castigado. Entre pares hay una solidaridad que es bastante interesante lo que sucede, sobre todo tratando de acompañarnos, pero también hay discusiones, ¿no? Hay compañeros que siguen dando tarea como si estuvieran en clase o más. Hay compañeros y compañeras que plantean que los pibes no contestan porque son vagos, ¿no? Hay compañeros que dicen, bueno, le contestan a X, pero no me contestan a mí. Y digo, bueno, pensemos por qué puede llegar a ser. Yo lo que alcanzo a notar es que, por ejemplo, los pibes al tener tanta tarea, no entienden una cosa, no entienden dos cosas, no entienden tres cosas, tiran toda la mierda y no siguen con nada. Entonces ahí tenemos que tratar de pensarnos de otra manera. Nos cuesta mucho, y después con los directivos es dispar. En el caso de mi escuela, nosotros somos una escuela que los docentes estamos bastante organizados, entonces, y somos propositivos, digamos. Yo lo que trato de hacer es como anticiparme a lo que pueda llegar a venir. Por ejemplo, con el tema de evaluación del trimestre, yo planteé una planilla para que no me vengan con una rúbrica y que no me llenen de 100 cosas. Entonces hablé con los compañeros, planteamos una rúbrica y fuimos debatiendo y armándoles una escuela bastante democrática, la mía, en ese sentido. Y donde estamos bastante activos. Después hay directivos que son, que no sé, que ni siquiera leen las circulares del gobierno que dice que lo que tenemos que hacer es mantener el vínculo y los matan a los compañeros, y ahí se producen chisporroteos. Pero bueno, es una relación rara también, porque prácticamente estamos aislados cada uno, o sea, ya nuestra tarea es individual o individualizada en el aula. En este caso el aislamiento nos partió,
y nos cuesta mucho juntarnos a trabajar y a pensar. Somos poquitos los que podemos. Y esto no es porque los docentes no tengan voluntad, es porque si vos tenés 5 escuelas, con 5 criterios diferentes, con 150 chicos, bueno, no podés, no, es imposible. Para mí es como captar la atención a los pibes y las pibas. Me parece que ese es el desafío central. Ya nos cuesta en clase. O sea, a ver, en ese sentido es algo que hacemos todo el tiempo. ¿Cómo hacer para que los estudiantes y las estudiantes puedan venir a la escuela atraídos por algo que les sea, interesante? Entonces, bueno, acá es lo mismo. Lo que pasa que el problema es que ahora nosotros le estamos peleando, esto lo estoy pensando, ¿no? Pero digo, estamos peleando con las armas de la virtualidad, a donde salimos perdiendo en los términos de atracción y de interés que podemos llegar a generar con nuestros contenidos, por una cuestión técnica, básicamente, en principio te diría. Entonces, ¿cómo generar ese interés en los estudiantes y las estudiantes en un contexto en donde las posibilidades son infinitas, porque los recursos, digamos, con 2 o 3 programitas, yo me bajé 2 o 3 programas para hacer videos y tenés editar videos y con el fondo croma y se hacen cosas recopadas, o con el Audacity y editar audios y armar material que está buenísimo y se puede hacer. El problema es que no tengo el contacto con los pibes para enseñarles a usar Audacity o para enseñarles a usar los programas del OBS o el Shotcut, que son los que uso yo. Y entonces ahí se pierde todo eso, ¿no? Y entonces caemos en el TikTok, caemos los chicos y las chicas en el Instagram, y ese universo, pelear contra ese universo es muy, muy difícil. Entonces, me parece que el mayor desafío es cómo generar ese interés. Y después, digamos, en lo personal, a mí me sirvió para capacitarme en algo que siempre dejaba, postergaba, digamos, ¿no? Que es el uso de las tecnologías. El problema es que hay muchas cuestiones previas antes de generar ese interés, que tiene que ver con comer, con el laburo, con el encierro, con relacionarse con los otros y las otras. Digo, la adolescencia es el espacio de las primeras experiencias para todo, y eso no está. Yo lo veo muy difícil en AMBA, la vuelta a la escuela por cuestiones de infraestructura. No tenemos las escuelas que tenemos que tener. A ver, nosotros tenemos 25, 26 pibes en aulas, que son chicas como mi cocina, en escuelas donde todas las ventanas, o sea, no tiene ventanas, las únicas ventanas que dan a un patio interno techado, O sea, la ventilación. con baños chiquitos. No hay manera de que nosotros podamos volver a clases en este contexto. Ahora, no sé. No, sinceramente no. Imagino que va a haber muchos cambios y muchas transformaciones. La realidad es que, a ver, lo que nosotros venimos peleando hace años alrededor de la infraestructura escolar, alrededor de los elementos para trabajar, de las tecnologías, de la conectividad, y desde el punto de vista de, quizás, esto pero ya es una cuestión también personal, yo estoy leyendo mucho sobre cuestiones vinculadas a la evaluación, quizás problematizar la cuestión de la evaluación, de las temporalidades, ¿viste? Que está bueno pensarlo. Yo creo que sí me imagino un escenario difícil en términos de que los pibes que dejaron la escuela o que estaban ahí al límite, ayer nos preguntábamos, ¿cuántos pibes van a volver? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuántos van a retomar la escuela? Más que cómo.